Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes en esta conferencia internacional de Python. Em, para los que no saben de qué se trata esto, vamos a hablar de algunos temas interesantes sobre Django. Es muy, eh, ¿cómo se dice? Recomendada para principiantes mayormente, para los que quieren iniciar en el mundo del desarrollo web basado en Django. Am, Mi nombre es Emilio Ferreira, soy ingeniero en software, coorganizador de la comunidad Python en Santiago, amante del software libre y GNU Linux, ciclista de montaña de ocasión, autodidacta por vocación. Creo que Python roquea y que puedes extender tu mente con Django. De ahí mi mini eslogan, Extend Your Mind with Django Web Framework. Tenemos estudiantes aquí en la audiencia, ¿no? Ah, sí. Ay, bueno, yo le voy a compartir una pequeña anécdota de dónde viene mi inclinación por Django. Por qué yo decido aprender Django e irme por este framework. Hace años, cuando estuve en la universidad, ya al finalizar, me encontré con la pregunta que muchos nos hacemos, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces decidí irme por la parte web porque vi que la tendencia era todo web. Eso de las aplicaciones móviles, veremos que un día van a desaparecer cuando tengamos los recursos suficientes a nivel web para, para sustituirlo. Bueno, pues me fui por el web y así inició mi búsqueda del framework web eh, ágil que cubriera las expectativas que yo buscaba. Tenía que ser algo con las pilas incluidas, no todos lo tienen, ¿verdad? No tenía que ser a prueba de bala, con que la bloqueara en el aire me bastaba. Y como todos, al principio, inicié viendo algunos frameworks de PHP. PHP es la referencia para la web, ¿verdad? Inicié con G Framework, muy bueno para hacer introspección de base de datos y eso. Es decir, llevar la base de datos a la web. Me gustó mucho, pero no era lo suficientemente robusto eh, para lo que yo, o sea, no cubría mis necesidades. Seguí con Laravel, por aquel entonces era una versión 3, creo que. Eh, no me gustó cómo hacía las cosas, tampoco. Y así me convencieron de probar algo en Java, que fue Grails. ¿Qué pasa? Cuando tú estás acostumbrado a hacer un formulario y verlo inmediatamente en tu navegador, tener que esperar que compilara y eso, para mí como que no me funcionaba eso. Probé entonces Ruby on Rails. ¿Por qué? Por la demanda del mercado. Se estaba hablando de que esto iba a revolucionar y todo eso. Tenemos gente de Ruby aquí, ¿verdad? Bueno, al final descubrí que habían dos candidatos al mundo web moderno, ¿verdad? Que era Ruby y Django. Entonces, al darme cuenta que la curva de aprendizaje de Ruby era un poquito más inclinada que en Django, dije, me voy por lo más ágil. Y ahí tuve que tomar mi decisión, ¿verdad? Como en la matriz. Y por eso estamos aquí para ver qué nos ofrece Django. Perdón, no era esa. Ah, ok, aquí. Nuestra charla de hoy es Django Reloaded. Un poco de branding. Y para hoy tenemos nuestra agenda para hoy. Son estos 4 puntos. El primero, Productivity Plus Plus Plus. La productividad. ¿Por qué decimos que Django es un framework productivo?
Segundo punto, Scope of Django. Aquí veremos algunas de las mejores prácticas para desarrollar en Django y no morir en el intento, como dicen. A cup of coffee, una taza de café. Algunas herramientas o apps de tercero para turbocargar el framework y hacer el desarrollo web una delicia, ¿verdad? Y por último, don't reinvent the wheel. No reinvente la rueda. Hay muchos proyectos, vamos a ver algunos proyectos que me permiten no tener que arrancar desde cero, dependiendo de las necesidades que tengamos para el desarrollo. Bien, Productivity Plus. Viendo la imagen, ustedes dirán, bueno, ¿es tan fácil que un bebé lo puede usar? Pues no, no es tan fácil. Todo lleva su curva de aprendizaje, ¿verdad? El mayor objetivo de Django es que podamos implementar o desarrollar aplicaciones web basadas en bases de datos, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra necesidad, nuestro proyecto, no requiere el uso de bases de datos, no usemos Django, porque es como si usáramos un rifle de cazar elefantes para cazar palomas, o un cañón para cazar elefantes, algo así. Está turbo cargado o como dicen, viene de fábrica para trabajar directamente con bases de datos. Aquí veremos 5 puntos por los que decimos que Django es un framework productivo. El primero es su ORM, el sitio de administración, el segundo, las migraciones, el sistema de plantilla y por último el propio lenguaje Python. Bien, para hablarle un poco de cada uno, el ORM nos permite realizar consultas, crear registros, hacer todo nuestro manejo de la base de datos sin necesidad de usar SQL. Algunos dirán, bueno, pero yo estoy acostumbrado a mi SQL de toda la vida. También nos permite eso, pero cuando uno se acostumbra a usar el ORM, que es bastante sencillo, le toma el interés. Le voy a mostrar, déjame ver, algunos ejemplos que tengo aquí. Okay. Ok, este es algunos ejemplos del uso del ORM. Como vemos, solo tenemos que importar nuestro modelo, lo vemos aquí, importamos nuestro modelo, e inmediatamente podemos hacer consultas, dependiendo de estos dos modelos que tenemos aquí, Person y Person Type, por ejemplo. Podemos hacer consultas directamente a nuestra base de datos. Como vemos, es bien sencillo, es con Doc Notation. Empezamos con el nombre del modelo, en este caso Object es para referirnos al objeto y All, todos los objetos o todos los campos o todos los registros, mejor dicho, de esa tabla. Vuelvo aquí. Ok.
Ese notebook lo tengo incluido en el repositorio para que lo consulten. Seguimos con el sitio de administración. Una de las cosas que hace bien práctico a Django al momento de desarrollar es que tú puedes usar el sitio de administración como quien dice para hacer tus demos, para hacer tus prototipos inmediatamente. Allá en Santiago, cuando nos visitan personas que manejan otro lenguaje, como Java, por ejemplo, nos han dicho, oh, eso en Java me toma no sé qué tiempo hacerlo y tú con ese sitio lo tienes todo resuelto. Para prototipo eso es lo máximo. Tú tienes ahí cómo crear permisos, asignarlos a los usuarios, crear los usuarios y todo eso, manejar todo. Te lo puedo mostrar aquí al que no lo haya visto. Vamos a ver. Oh, Dios. Bien, aquí tenemos una aplicación que hice para la presentación. Es una tienda de móviles, ahí tenemos las personas. Aquí yo creé no usuarios, sino personas como clientes, empleados y eso. Déjame mostrarle todos los modelos que hay. Bien, como vemos grupos y usuarios, ahí podemos nosotros crear grupos para asignarle permisos y los usuarios le asignamos esos grupos y ya tenemos nuestros perfiles de usuarios listos. Bueno, tenemos que crear nuestro modelo primero para poder asignar los permisos a modelos. Tenemos permisos de creación, de lectura y eso. Bien. Bien. Las migraciones. Otra herramienta o característica de Django que es bien valorada es las migraciones. Con las migraciones, a nivel de consola, de la terminal, tú puedes desde inspeccionar una base de datos ya existente y tomar y crear modelos en base a eso dentro de nuestro proyecto. Es decir, por ejemplo, un proyecto Legacy, yo quiero llevarlo a Django, está en otra tecnología y ya su base de datos, su estructura está bien definida, yo puedo con las migraciones importar todos los modelos de la base de datos y empezar a trabajar con mi proyecto en Django. También nos permite crear nuestros propios modelos, ¿verdad? Crearlo en la base de datos y sincronizar los campos. Una de las cosas más tediosas es tú tener que crear en el modelo un campo, modificarlo y tener que hacerlo a mano en la base de datos. Esto nos permite sincronizar esa parte. Lo que yo cambio en mi modelo se va a la base de datos. El sistema de plantilla es bien práctico también porque todo lo que hemos visto hasta aquí es backend propiamente, todo esto es backend. Pero Django trae también un sistema de plantilla que me permite manejar la parte del front-end, es decir, lo que yo le muestro al usuario, crear mi formulario y eso, de una manera bien práctica, bien sencilla. En el proyecto pueden ver ejemplos, en el proyecto que le incluí. Al final le voy a dar mi GitHub, mi usuario, para que entre. Vamos a ver. Este es el proyecto, el demo. Como le dije, una tienda de móviles, Django Mobile Shop. Aquí pueden publicar las ofertas y eso.
Y como les mencioné ahorita, el admin, el site admin, me permite crear todo ese backend, esos modelos que vamos a mostrar al usuario final, manejarlos con muy poco código. Lo puedo mostrar aquí el admin, vamos a ver. Ofertas, por ejemplo. Eso está resuelto con pocas líneas de código. Es solo decirle que me importa el modelo aquí al admin y muéstramelo, prácticamente. Claro que yo le tuve que hacer un par de cositas más para poder mostrar las imágenes que ven ahí. Pero aquí, en el repo, está todo. No puedo darle tanto. Aquí está todos los enlaces que se necesita para acceder a la información. ¿Ves? Cómo instalarlo, está ahí y todo. Bien. Por último tenemos a Python. ¿Qué decía de Python? Bueno, Python es un lenguaje muy simple de aprender, es uno de los más fáciles de aprender, podríamos decir, por su código. El código es muy legible, humanamente legible, se podría decir, y eso nos permite acortar la línea de aprendizaje e introducirnos rápidamente al desarrollo. Características que hacen a Django productivo es que es multiplataforma gracias a Python. Ventajas también. Bueno, está en un cuarto lugar ahora mismo en el TOB Index. Si vemos la tendencia, le ha tomado aparentemente algo a C#, a Visual Basic, porque estos están para abajo. Y Python el año pasado estaba en quinto lugar y subió a la cuarta posición este año. Otras ventajas de trabajar con Django es la demanda de mercado. Hay una creciente demanda de desarrollo basado en Python, tanto del lado web como data science y así por el estilo. Bien. Nuestra siguiente sesión es Two Scope of Django. De seguro habrán escuchado este nombre porque es basado en el libro de Daniel Greenfield y Eudrick Roy. Este libro es la referencia para quien se inicia en Django. Cuando nos preguntan cómo arranco con Django, bueno, están los tutoriales de del propio proyecto, ¿verdad? Tenemos Django Girl, los tutoriales de Django Girl. Y ya para una segunda etapa podría ser este libro, es el recomendado, porque aquí están las mejores prácticas a la hora de desarrollar con Django. Algunas de esas mejores prácticas las podemos ver aquí. Según los autores, la importación de librerías es algo como tan monótono, uno diría, o tan simple, pero tiene su porqué. Ese es el orden en que deberíamos importar nuestra librería al momento de trabajar con Python, ¿verdad? Y Django en este caso. Aquí vemos un ejemplo de importación donde vemos agrupadas las librerías estándares arriba, es decir, de Python propiamente. Segundo tenemos el core de Django. Tercero, aplicaciones de terceros, ¿verdad? Y de último, nuestros modelos. Ese es el orden en que debemos importar nuestra librería. Y tiene sentido porque una depende de la otra. Nos vamos del core de Python, luego vamos a Django, luego los terceros que vamos a reutilizar, ¿verdad? Y por último, nuestras propias librerías. Otra recomendación,
usar siempre la misma base de datos en todas partes. Una de las malas prácticas en las que podemos caer es como Django viene con, con esta base de datos SQLite, SQLite, viene con ella embebida, que podemos hacer nuestros demos ahí y nuestro proyecto. Nos quedamos con ella en desarrollo y quizás nuestra base de datos en producción es Postgres, Oracle o MySQL. Esa práctica hay que evitarla. ¿Por qué? Por lo que hablábamos ahorita de las migraciones. Las migraciones toman en cuenta tu tipo de base de datos al momento de hacer actualización a la base de datos. Si tú tienes, estás usando esta, que es la más usada en desarrollo ya para hacer los demos, para hacer nuestras presentaciones de proyectos, lo que sea, y seguimos trabajando con esa, cuando vamos a producción no nos va a funcionar o nos va a dar muchos problemas. De hecho, todo el mundo recomienda que usemos Postgres con Django, porque es donde más se integra, con la base de datos con que más se integra. Y tiene sentido, Postgres tiene algunas cualidades que lo hacen único en relación a las demás, y por su naturaleza open source es la que más debería encajar, ¿verdad?, en este ecosistema. Otras recomendaciones para trabajar con los modelos: iniciar nuestro proyecto normalizado. Siempre el desarrollador que no maneja mucho base de datos, no tiene mucho conocimiento, inicia haciendo tabla para cada cosa, no reutiliza el modelo y eso. De hecho, Django tiene varias funcionalidades que nos permiten reutilizar el mismo modelo, heredando las cualidades y cambiando lo que nosotros necesitamos en el camino. Una recomendación: iniciar todo normalizado. Trabajar la base de datos lo más normalizada posible. Luego, iniciar sin índices. Esa es una recomendación general, digamos. Cuando tú trabajas con base de datos, si tú te pones a insertar, a crear índices por todas partes, se te va a hacer difícil la inserción de datos. La velocidad te va a bajar el performance, ¿verdad? Los manejadores de modelos o model manager dentro de Django, eso es lo máximo. Eso le permite reutilizar, digamos, queries, hacer filtros y todo, declarándolo con ellos. En el proyecto que tengo de ejemplo déjame mostrarlo para que tengamos una idea, los que no lo han visto. Okay. A ver si se ve por aquí. Ok. Aquí tenemos de lo que le hablaba. Estos son los managers. Nos permite, usando el mismo modelo, asignarle como serían filtros que me permiten agregar características a mi ORM. Es decir, en este caso pusimos Customer, Employee, Contact Manager, Contact. Y si nos fijamos en el modelo, aquí lo agregamos.
¿Qué nos permite eso? Que en vez de yo decir person object.all, digo person employee.all y él me va a traer solo los empleados. Igual customer, igual en contact, en vez de yo llamar a el objeto, que es nuestra tabla personas, ya me voy a otro nivel y puedo filtrar los empleados, los customers y contact. Bien. Nuestro tercer punto es una taza de café. Bien. ¿De qué se trata esto? Como decía, es aprovechar las apps que hay de terceros para tu descargar Django y hacer nuestro desarrollo web una delicia. Para eso tenemos, por ejemplo, un ejemplo que le traje aquí es cómo mejorar la interfaz de sitio de administración. Anteriormente, Django traía un sitio de administración, bueno, lo vimos aquí, que no era tan moderno, no se veía tan moderno y quizás nuestro cliente que tuviera acceso al sitio de administración nos iba a pedir algo más moderno, más amigable, ¿verdad? No era responsive tampoco, no podía ajustar el contenido a un móvil, a un dispositivo móvil, y por eso salieron varias alternativas a este sitio, al sitio de administración. Esta es una propuesta que se llama Django Suite. Esa versión es la anterior, vamos a decir. Ahora hay una nueva, mucho más moderna, basada en Bootstrap 4. Este es Bootstrap 2. Tenemos Grapelli, otro proyecto interesante que nos permite personalizar también el sitio de administración. Y como le dije, una de las ventajas es que tú con poco código arranca con una interfaz mucho más pulida y el cliente no se te va a quejar. Mi favorito, el tercero, es Django Jet, responsive, como vemos aquí. Si se dan cuenta, es como tener una aplicación móvil. Eso nos permite, bueno, yo quiero tener acceso a facturación, a ver los clientes, qué sé yo. Sin tener que hacer un formulario, usted va a poder en poco tiempo crearle un proyecto a su cliente para hacer su CRUD ahí mismo, porque es básicamente lo que necesita, consultar. Bien. Les comparto los links, en el repo van a estar los links. Hay muchísimas. ¿Ah? No, bueno, en el repo está todo, están todos los links, pero pueden fotografiar. Bien. Por último, no reinvente la rueda. Existen muchos miles de proyectos en el mundo de Python, de Django, que nos permiten iniciar nuestro propio proyecto sin tener que arrancar desde cero. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo quiero hacer un blog, una página web para una determinada empresa, podemos iniciar con los manejadores de contenidos y eso. Y esta es como sería un directorio de proyectos, el djangopackage.org. Ahí ustedes consiguen muchísimos proyectos que ustedes pueden aprovechar sin tener que iniciar desde cero. Siempre es bueno verificar qué características nos ofrece, porque hay algunos que están en beta, otros están en un desarrollo no muy avanzado, pero en la página nos indican el estado, si está en producción, si me soporta Python 3, hay que tenerlo en mente, porque hay muchos que todavía no soportan Python 3, y si tú estás trabajando no te va a funcionar, no te va a servir. En los CMS, sabemos que en PHP tenemos WordPress como amo y señor, ¿verdad? Aquí tenemos varias alternativas. Está Mezzanini,
está Wagtail y está Django CMS. Los tres tienen características que lo hacen únicos, ¿verdad? Usted puede elegir entre uno y otro, prueba, que el que se ajuste a sus necesidades, con el que se siente más cómodo, pues trabaja. Otro proyecto, Oscar, es bien interesante cuando hablamos de comercio electrónico. Queremos iniciar, nuestro cliente nos pide una tienda. Bueno, no tenemos que arrancar a hacer nuestros modelos desde cero, nuestras vistas, sino que ya tenemos aquí una ayuda. Y bien, estos son mis contactos. Estamos trabajando en la comunidad de Python en Santiago. Nos reunimos una vez al mes, por lo menos, tenemos programado para este año. Nuestra próxima reunión será el 28, me parece. Lo vamos a anunciar. Estaremos posiblemente rifando uno de estos, por aquí. Y nada, los créditos, tengo que poner los créditos siempre. Lo más difícil aquí para estas fotos, esos son unos sobrinos míos, que tuve que tomar 27 para esta, porque no se quedaba quieto. Bien, ahí tenemos los créditos. Néstor Pool, Droneando RD, me suministró la parte visual de la foto que no te gustó allá. Y bien, ahí tenemos todo lo demás. ¿Preguntas? Ya, allá. Lánzale. Presiona. Déjalo presionado. Con las dos manos. Vocea entonces. Revísalo. Revisa. A ver. Hola. Ya, Es que sí. hay que hacer un how-to para usar ese Los micrófono. sensores no sé dónde están. Me pareció muy didáctica tu presentación. Sin embargo, tengo algunas preguntas. Sí. A ver si... Vamos a ver. La primera es que tú mencionaste la curva de aprendizaje de Python. Ajá. Sin embargo, unos estudios que hice al momento de elegir entre Ruby on Rails y Python fue precisamente que Ruby prometía una curva de aprendizaje mucho más rápida que Python. Parece que vimos diferentes páginas. Tenemos diferentes fuentes, entonces. Consultamos diferentes sitios. Pero lo que yo encontré es que Python era mucho más fácil. Y el tema de las librerías en Python, tú no tienes que reinventar muchas cosas, sino importar, el mundo de las importaciones. Ya, pero en el caso mío, por ejemplo, yo no probé Python. No llegaste a probar Python. Pero tú sí has probado Ruby. Sí, no fue que probé gran cosa. Vi el código en algunos proyectos y eso, pero como te digo, parece que consultamos diferentes fuentes. Ok, otra más. Son tres. Tú mencionaste el uso, por ejemplo, de Postgres. Sí. Que tú entiendes que Python recomienda Postgres. Entiendo. Entiendo no. Django, el proyecto, recomienda Postgres. ¿Y qué pasa con MySQL? No te sé decir. Lo que pasa es que el proyecto se ha enfocado más a las características, a sacarle el mayor partido a las características que tiene Postgres. Por ejemplo, los campos JSON que tiene ahora, eso le saca el mayor beneficio a Django. Ya, y... Más fácilmente que con MySQL. Ya, y la última pregunta. Tengo entendido, por ejemplo, al momento de hacer un backend para data science, por ejemplo, que se requiere del manejo masivo de datos. Lo que he estado investigando es que en el caso de el uso de, por ejemplo, el backend con Python, recomendarían, por ejemplo, MongoDB.
No sé si tú has tenido experiencia o has visto o has escuchado, porque tú has investigado bastante. Sí, yo estudié MongoDB hace un par de años. Específicamente para Django no se recomienda MongoDB. ¿Por qué? Salvo unos proyectos que me mencionaron recientes, nuevos, que sí le sacan partido a eso. ¿Por qué no? Por el tema de que perdemos ORM, perdemos el sitio de administración al usar MongoDB. Pero hay unos proyectos que sí están trabajando ahora que me hace, que trabaja con MongoDB, haciendo como una traducción de lo que le manda Django o le pide al lenguaje de MongoDB. Ok, Que aunque gracias. son muy parecidos, la sintaxis de la consulta y eso, difieren mucho al momento de Ya. Ok, gracias. trabajar. No tenemos... Fail. Ah, Eh, Me gustó mucho la presentación. Yo soy nuevo en este mundo, pero uno de los temas que no me quedó muy claro, el tema de la migración. ¿A qué te referías específicamente con la migración? O sea, ¿era migración entre versiones de Django, migraciones de un ambiente a otro? no, ¿Cómo la funciona eso? migración es desde nuestro modelo de proyecto hacia la base de datos y viceversa. Migración de, de los objetos de la base de datos, me refería. Sí, o sea, las tablas. No, en el mismo proyecto. Es sincronización con la base de datos. Ese, un minuto. Sí, Cualquier cosa, miren, en el repositorio está el proyecto de ejemplo, tiene paso a paso cómo descargarlo y probarlo, y cualquier cosa está en mi contacto que pueden también preguntarme. sí, era para que pusieras algún link o referencia de la actividad que tienen o que van a tener mensual en Santiago para tomar Ah, ¿tú nota. eres de Santiago? No, No. pero me interesa. Bueno, nosotros lo publicamos en el grupo de Facebook de la comunidad, es una sola comunidad. Nosotros lo publicamos ahí y solo tiene que estar agregado a la comunidad, inscribirte. Es gratis. Pues muchas gracias.